Continuando, tuve que cortar el video. Continuando, estábamos con el ejercicio número 2 del práctico 2. Estábamos hallando la componente vertical del equilibrante. Entonces, tengo la componente vertical de F1, F2, la componente vertical de F3 y la componente vertical del equilibrante. La suma de todo eso tiene que ser 0. Eso tiene que estar en equilibrio. Entonces despejo EI y me da este valor. Resuelvo, saco las cuentas, ¿no es cierto? Despejo, saco las cuentas y me da este valor. El valor del equilibrante, ¿no es cierto?, va a resultar obviamente de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la componente horizontal y vertical del equilibrante. Bien, en realidad vamos a decir el concepto, el módulo del equilibrante va a ser el mismo que el de la resultante, la dirección también, lo que va a cambiar es el sentido. La equilibrante es opuesta a la resultante. Es una fuerza opuesta a la resultante, equilibria, es decir, la resultante y la equilibrante forman un sistema nulo. Bien. De la misma manera que hallamos la dirección de la resultante, cuando hallamos la dirección del equilibrante decimos la tangente del ángulo que forma con el semieje positivo de abscisas es componente en Y dividido la componente en X, que me da este ángulo. Es decir, si el equilibrante es de una dirección igual que la resultante, pero sentido opuesto, nosotros para la resultante hoy hallamos este ángulo phi que me dio 86 grados, es un poco menos de 90 grados. Y cuando saco la cuentita esa que les planteé recién, hallo este ángulo que es 94 grados que me queda. Este ángulo. Bien, entonces de esa manera hemos hallado, ¿no es cierto?, la resultante y la equilibrante de un sistema de fuerzas no concurrentes. A este mismo problema lo puedo resolver en forma vectorial, que yo lo veo a este método más directo, es decir, como mecánico, vamos formando los vectores y hacemos. Bueno, para hallar la resultante en forma vectorial tengo que sumar vectores. Para sumar los vectores tengo que expresar, ¿no es cierto?, a esta fuerza F1 como un vector. Conozco un ángulo, ¿no es cierto? Entonces, recordemos que para expresar una fuerza como vector, yo tengo que conocer el módulo. Sabemos que F1 tiene una intensidad de 30 kilonewton. Y después conozco el ángulo que forma con la vertical. Entonces eso me permite calcular los ángulos directores de esta fuerza. Entonces, F1 va a ser igual a 30, que es el módulo, por el versor asociado a la fuerza, que está formado, cuyas componentes son los cosenos directores. Es decir, esta fuerza forma con el semieje positivo de las X. Recuerden que los ángulos directores varían entre 0 y pi. Es decir, este ángulo es mayor que pi, entonces tomo este. Es decir, 90 más 15, 105. El otro ángulo director, el que forma con el semieje positivo de las Y, ¿cuál va a ser? Este no, porque es mayor que 90 grados, es este. Es decir, 180 menos 15, que es 165 grados. Entonces, de esta manera ya tenemos a F1 como vector.
F2 tiene módulo 50. Y después, ¿cuáles son sus ángulos directores, sus cosenos directores? Este, coseno 90 y este, coseno 180. Entonces ahí ya la tengo a F2. A F3 como vector, 30 es el módulo. Después, este ángulo lo puedo conocer, es 60. Y el otro ángulo, el que forma con el semieje positivo de la I, es 60 más 90, que es 150. Entonces ahí hago todas estas cuentitas y me quedan las fuerzas como pares ordenados de números, como vectores. Sumo esos vectores y obtengo la resultante como vector. Es decir, sumo las primeras componentes y obtengo este valor, sumo la segunda componente y obtengo ese valor. Bien, y ya tengo la resultante, de ahí sale el módulo de R y la dirección de la misma manera que hemos hecho anteriormente. Es decir, como es y si comparan los valores, me da estas dos componentes, me da lo mismo si lo resuelvo el problema en forma escalar. Ahora, para hallar el momento que me permita conocer la posición por donde pasa la resultante, bueno, aplico lo mismo, digo, la suma de los momentos de la resultante, de las componentes del sistema con respecto a un punto, es igual al momento de la resultante con respecto a ese punto. Entonces hallo el momento de cada una de las fuerzas con respecto al punto A que hemos hallado hoy. Entonces, ¿qué me queda? Yo digo, bueno, F1 no va a tener momento porque pasa por A, pero F2, ¿qué hago para hallar el momento? Recordemos que es una aplicación del producto vectorial. Entonces, formo, ya que aprovecho y tengo esta distancia, un vector que me da la posición de F2 con respecto al punto A. Es decir, formo este vector. Es decir, le llamo R2. Entonces hago R2 por el vector fuerza F2. Vectorialmente, ¿no? Entonces digo IJK, recordemos. Después pongo las componentes, en este orden van el producto vectorial. A continuación va el vector posición R2. Es un vector horizontal, entonces tiene solamente la componente, la primera componente, es decir, 1,90 y la segunda es 0. Entonces pongo 1,90, 0 y completo con un 0 ahí. Y después la fuerza F2 es una fuerza vertical. Entonces tiene primera componente 0 y la segunda componente es menos 50 y la tercera se completa con un 0. Resuelvo este producto vectorial y me queda que es igual a menos 95K. Es decir, el vector momento es este. Es decir, 0, 0 menos 95. Ese es el vector momento. Bien, lo mismo hago con la otra fuerza del sistema, F3. Formo un vector posición de la fuerza con respecto al punto A. Entonces, ¿cuál va a ser el vector? Este. Que me permiten, ¿no es cierto?, los datos, formarlo ese vector y después hago el producto vectorial de ese vector por la fuerza F3. Ese producto vectorial es R3 por F3 y JK. La distancia, es decir, la primera componente del vector posición, esto más esto me da 4,75. Disculpen.
esto más esto me da 4,75, es decir, el vector posición R3 es 4,75 y entonces o bien 4,75, 0. Entonces me queda así. Este es el vector posición. Y el vector F3 sería la primera componente es 30 por el coseno de 60 y la segunda componente es 30 por el coseno de 150. Entonces me queda 15 menos 25,98 y completo con un 0. Resuelvo ese producto vectorial y me queda que el momento de F3 con respecto al punto A es menos 123,41K, es decir, el vector momento. Bien, entonces, ¿qué hago? Planteo lo que dice el teorema de Varignon. La suma de los momentos de las componentes del sistema es menos 95 menos 123,41. Eso me da 218,40 menos 218,41K. Es el vector momento. Ese vector momento va a ser igual al momento de la resultante con respecto a. Pero ¿qué pasa? Nosotros lo que desconocemos, ¿no es cierto?, es lo siguiente, es decir, para plantear el producto vectorial, yo lo que desconozco es decir, yo tengo que hacer R por R, por el vector resultante. Bien, este vector, el vector posición, desconozco. Entonces hago lo siguiente. El momento de la resultante con respecto a y pongo IJK y a este vector lo expreso en forma genérica y pongo la primera componente X, desconozco. Planteo un vector horizontal que va desde el punto A la resultante. 0, 0. Y después pongo a continuación las componentes de la resultante. Resuelvo este determinante y me queda que, es decir, R vectorial vector resultante es igual a menos 104,96X por K. Porque fíjense, esto me da 0. Después esto por X por K, me queda esto, negativo. Después esto por esto se anula. Esto se anula. Esto por esto también se anula, igual que el último término. Entonces lo único que me queda es esto. Yo tengo que averiguar eso. Bueno, planteo el momento de las componentes de las fuerzas del sistema con respecto a es esto. Es igual al momento de la resultante con respecto al punto A. Yo tengo que averiguar esto. Despejo, bueno, las K, ¿no es cierto?, se van y despejo X y me queda, esto pasa dividiendo al primer miembro y me queda que X, es decir, la distancia que estoy buscando es 2,08, que me da exactamente el mismo valor que si el valor que encontré resolviendo el problema en forma escalar. Quería que vieran eso porque muchas veces se simplifica la cuestión de los signos y cuando empezamos a dudar respecto de los planteos que hacemos. Nosotros cuando resolvemos vectorialmente formamos las cosas y aplicamos cálculos determinados, es decir, es bastante mecánico para resolver un problema de este tipo.